y hemos visto los documentales, es bien difícil. Y vean, los pozos de agua que se deben construir se le conoce como aguas surgentes. Aguas surgentes, y es muy difícil establecer un pozo, cavar en las entrañas de la tierra, y la verdad que ellos lo hacían porque no se conformaban con cisternas. Y nosotros sabemos lo que es una cisterna. Por un tiempo puede proveernos de la salud, pero si se mantiene no en el movimiento, ¿qué pasa con esa agua? Se putrefacta y se malogra. Entonces ellos tenían que a la vez hacer un pozo y de vez en cuando la cisterna para guardar el agua que estaban extrayendo del pozo. Y esa agua literalmente se le conocía a esa agua surgente como pozos de agua viva. Ustedes no han escuchado esa palabra antes en el Nuevo Testamento, pero literalmente eran pozos de agua viva y aseguraban que la vida, aseguraba la salud, aseguraba la vida de su ganado, aseguraba la vida de todos los familiares, y era fundamental. Abraham, su padre, había cavado ya pozos en varios lugares. Sin embargo, los enemigos de Abraham, que eran los filisteos, taparon los pozos. Y usted me dirá, ¿por qué taparon los pozos? Si era tan difícil de hacer, tan difícil de encontrar el agua surgente. Y uno se pregunta, ¿por qué taparon los pozos? Eso fue una medida demencial, cerrar un pozo de agua viva con agua surgente. Pero vean, cuando la maldad se impone no hay explicación. La maldad es por maldad. Ellos taparon los pozos solamente por maldad. Isaac fue buscando los pozos que su padre había antes desarrollado, había excavado, fue a buscarlo, y con un sentido, porque seguramente él dijo, seguro que debajo del pozo donde mi padre una vez hizo y sacó agua surgente y que los filisteos taparon, allí hay agua. Y vean, cuando nosotros vemos esta figura, entendemos que siglos después Jesucristo se sienta en un pozo, ¿recuerdan? Con la samaritana. Se sienta en el pozo ¿de quién? De Jacob. ¿En el hijo de quién? De Isaac. Y vean los años que han pasado, y aún ese pozo que han pasado años tiene agua. Quiere decir que siempre, eternamente, usted va a brotar agua fresca de ese pozo. Y desde ahí, como manaba el agua fresca, el Señor dice que se encuentra con la samaritana y le menciona lo siguiente, cuando se acerca a sacar agua, ¿no? Y dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor toma esta figura literalmente, pero explica que la agua que tú sacarás no se parece en nada al agua que te voy a dar. Es un agua viva. Y esta agua viva es la figura de una satisfacción espiritual. El agua significa que estoy satisfecho espiritualmente porque estoy bebiendo de la fuente de vida. No tengo sed ahora porque estoy realmente en la fuente, me estoy acercando al Señor. Más adelante, en el último día de la fiesta, Juan escribe ya las últimas palabras de Jesús antes de la fiesta. Dice, si alguno tiene sed, venga y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, la figura de lo que hace Jacob en los pozos, y luego con la samaritana, y luego cuando él está hablando en los últimos días de la fiesta, en ambos casos, la figura significa que el agua está fluyendo. El agua se está moviendo. Y es una fuente que salta para vida eterna, no es un agua estancada. Y esto es lo que quiero hablar en esta tarde. Dice que correrán ríos de agua viva. Está describiendo la vida espiritual. El Señor habla acerca de la vida espiritual de todas las personas. El agua que Él da en nosotros nos da que el efecto del agua que usted bebe, nos da que plenitud, nos da llenura de frescura, nos da la renovación constante de la vida cristiana cuando nos acercamos a Cristo. Eso es lo que hay en el agua del Señor. Frescura espiritual. Realmente hay una renovación. Así como toda planta que necesita agua, así nosotros necesitamos el agua del Señor. Y nos da la satisfacción. Esa es la llenura y frescura que viene de esa agua. Una vida que no es aburrida. Eso no pasa con ustedes, ¿no?
Una vida que no es aburrida, porque está caminando, está andando, está avanzando permanentemente. Es una experiencia de una paz total, porque te mueves en el Señor, porque estás caminando en el Señor y estás tomando de su agua. Eso es lo que nos da el Señor, la paz, la alegría, la esperanza está presente. Y nosotros, la base cristiana de nosotros es que el Señor dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Quiere decir que nosotros tenemos la alegría de tomar de esa agua. El Señor completa toda nuestra vida con ese gozo completo. Vean lo que dice Jesús al final. Dice así, cuando oró: digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Eso es lo que el Señor escribe, lo que habla. La alegría que yo tengo. La vida cristiana es una vida de gozo y de alegría cuando usted está tomando ¿de dónde? De la fuente. Esto lo vivían los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían una vida cómoda, ¿o sí? Tenían persecuciones, era un pueblo sometido, era una vida bastante dura. Pero dice que perseveraban unánimes ¿en qué? Cada día en el templo y compartían el pan con sencillez de corazón. Es decir, que no tenían bienes materiales para ser felices, no necesitaban lujos para tener alegría, bastaba con tener a Cristo en su corazón. Era simple. Uno, teniendo a Cristo en su corazón, tiene alegría. Por eso dicen que partían el pan. ¿A qué se refieren con que partían el pan? Celebraban la Santa Cena. No es que uno iba a traer su frijolito, no, eso no, sino que compartían el pan. Quiere decir que celebraban recordando al Señor la Santa Cena ¿con qué? Con alegría y gozo de corazón. Cuando nosotros los cristianos lo tomamos con sencillez de corazón, lo que va a pasar el día de hoy, quiere decir que estamos compartiendo una alegría, un gozo, porque nosotros estamos tomando de la fuente de vida que es el Señor. Entonces, esta agua de vida que fluía de Cristo, muchos de ellos en sus experiencias espirituales, o muchos cristianos, a veces no tienen el gozo, no tienen esa experiencia de crecimiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos secamos. O sea, somos cristianos, pero vivimos en sequedad. Y entonces vienen todas las consecuencias de que una sequedad puede pasar en tu corazón. Vean, más allá de una reverencia en la Santa Cena, más allá de todo los protocolos, el Señor quiere que sientas el mismo fervor cuando te convertiste a Cristo Jesús. Tu Santa Cena tiene que recordarte el día que el Señor te sacó de un mundo de oscuridad. Ese día que te sacó literalmente cuando estabas muerto a vida eterna. La Santa Cena es eso. No solamente la solemnidad de decir lo que dice Corintios, ni en la parte protocolar de estar en silencio, sino recuérdame que te saqué, te salvé, te di salvación. El Espíritu Santo habita en ti, recuerda eso. Eso es lo que está diciéndole. No solamente que te sientes, sino que más allá de eso recuerda. Y aquí hay preguntas que hay que hacernos nosotros. ¿Realmente nosotros, más allá de la reverencia, tenemos la esperanza en Cristo Jesús todos los días en nuestro corazón? ¿Hay esperanza en el Señor de esa viene por segunda vez? ¿Valoramos el privilegio de estar con Cristo Jesús? Esas son preguntas que hay que hacerse, y esa pregunta no me la pueden contestar a mí, sino solamente usted lo sabe y el Señor también. Si la respuesta es no, que de repente es no, vean, aquí es cuando no tenemos el gozo, no tenemos la paz, ni esa esperanza que estoy hablando. Es cuando entramos en la zona de peligro. Es cuando entramos a una zona peligrosa. Cuando no hay ese gozo, vivimos solamente un poco aburridos, un poco apagados. Quiere decir que no estoy tomando de la fuente. Y eso sucede muchas veces. Me estoy secando espiritualmente. Y quiero señalar algunas cosas por qué nos secamos espiritualmente cuando encaramos nuestra vida espiritual. Cuando encaramos nuestra vida espiritual y no estamos tomando de la fuente, nos secamos, y adicionalmente, esa zona es muy peligrosa porque es resbaladiza. Usted está en un sitio donde fácilmente resbala, ¿no es así? Cuando uno se está secando, se está alejando de la fuente, ¿y qué sucede? Ve espejismos. Cree cosas que hay mejores. Fuera de Cristo no hay nada mejor. Empecemos. Pero hay personas que de repente un domingo se ha secado y dicen: no, este domingo no voy, quizás el próximo domingo comienza ¿qué? A secarse.
y ve espejismos a lo lejos y corre hacia Él, pero al fin y al cabo, ¿qué es? En sus manos, no es arena, no es nada. Está en un calor insoportable, pero Él cree, porque no está tomando. Analicemos que convertirse a Cristo, y vean, cuando Cristo llamó, y antes Juan el Bautista, ¿cómo los llamaba a todos? Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, ¿no dice? Porque de vuestros pecados en la presencia de Dios, para que venga tiempo de ¿qué? De refrigerio. Esa palabra que hermosa, ¿no? Un tiempo de refrigerio. ¿A quién no le gusta un tiempo de refrigerio? A todos. Pero el tener a Cristo Jesús ya es un tiempo de refrigerio. No tienes que ir a buscarlo más allá de las puertas de la iglesia, más allá de tu país de origen. El tiempo de refrigerio está en ti. Mi esposa me hablaba acerca, ¿vamos a viajar o no vamos a viajar? Le digo, el que me vaya de viaje, no me vaya de viaje, no cambia mi forma de... No es que no quiera las vacaciones, ¿no? Pero no cambia, porque si no viajar aún tengo refrigerio en mi corazón. Puedo estar en mi casa y ya es suficiente. Quizás no tenga la oportunidad de estar yendo a los lugares que uno quiere, pero hay refrigerio en mi corazón porque estoy sediento y el Señor me da el agua que necesito. Cuando Él dice convertíos y arrepentíos, está hablando primeramente de convertíos es en la forma de pensar. En mi forma de pensar. No es que yo llore por el pasado, sino que cambio mi forma de pensar. Los que lloran por su pasado son los que están en prisión, pero no están arrepentidos. Están arrepentidos por el hecho que cometieron, pero no están convertidos. ¿Qué quiere decir? Que ellos, si no estuvieran en prisión, no tendrían que arrepentirse porque ni lloraran. Nosotros no tenemos que ver el pasado, tenemos que ver nuestro futuro. Y en nuestro futuro tenemos a Cristo Jesús. Sin embargo, muchos de nosotros... antes. Y convertido significa que cambio, ¿no? Cambio. Significa que cambio mi dirección y voy hacia girar y darme vuelta para buscar nuevamente el camino hacia que tengo que dirigirme. Pero miren, una de las cosas que cambian todo esto es confesar mis pecados. Y cuando Juan el Bautista mencionó, dice, confesaos sus pecados y arrepentíos. Es lo mismo que dijo ¿quién? Lo primero que hizo Jesús fue, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Pero escuchen bien, cuando Jesús llamó a Felipe, cuando Jesús llamó a Andrés, cuando Jesús llamó a Leví, conocido como ¿qué? Como Mateo, los llamaba y uno de los discípulos le dijo, antes de seguirte tengo que ir a enterrar a mis padres, y él dice, deja que los muertos, entierras a los muertos, y que luego le dice, sígueme. Cuando el joven rico viene y le pregunta, ¿qué haré para ir al reino de los cielos? El que le dice, vende todas tus cosas y sígueme. Cuando Leví está sentado en la mesa de los impuestos, no le dice, sígueme. Cuando el Señor aún habla con estos fariseos y le dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué le dice la palabra principal? Sígueme. La pregunta es, ¿acaso el Señor se olvidó que se arrepintieran y que se convirtieran? Él a ninguno de ellos le dijo arrepentidos y convertidos. ¿Qué es lo que le dice? Sígueme, porque Él no está eludiendo el arrepentimiento, no está eludiendo la conversión, pero en el seguir está implícito las dos cosas. Él dinamiza, sintetiza en una palabra arrepentimiento y conversión. Por lo tanto, cuando Pedro dejó las redes, porque le dijo sígueme, ¿qué está haciendo? No está pescando. No, cuando dejó las redes. No, ya no pescaba. Cuando lo llamó y sígueme, dejó lo que hacía y lo sigue. Cuando el que estuvo sentado en el banco de los tributos le dice sígueme, ¿qué dejó? Dejó todo, dio media vuelta. Están reenfocando su vida. Quiere decir que la vida cristiana es dinámica. Quiere decir que cuando el Señor Jesús te llama y dice sígueme, debe haber un dinamismo, y el dinamismo significa que no puede haber sequedad espiritual, sino que al contrario comienzas a ¿qué? A caminar detrás de Jesús. ¿Vio?
detrás de Jesús. Por eso es que el Señor no le dice convertidos y arrepentidos. Muchos de nosotros, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, a veces dejamos las cosas gruesas. Cuando digo cosas gruesas significa lo más fuerte. Recuerdan las cosas que no eran correctas. Y ahí empezamos nuestro seguimiento. Él sintetiza para que lo sigamos, porque la gracia de Dios es grande. Miren, la gracia de Dios nos da las herramientas ¿para qué? Para vivir una vida cristiana. La gracia de Dios nos coloca en el lugar de privilegios ¿de qué? De salvos en Cristo Jesús. La gracia de Dios me coloca adicionalmente para que camine. La gracia de Dios me da las herramientas para crecer y caminar. Pero una persona que tenga herramientas de carpintero y no sabe usarlas, ¿es carpintero? No. Muchas veces tenemos las herramientas para continuar, pero no estamos siguiendo realmente al Señor. No te puedes llamar cristiano. El Señor te dio las herramientas, pero no las estás usando. Te estás secando. Así que nosotros como cristianos tenemos que saber primeramente que cuando lo seguimos sabemos manejarnos. Andamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, y este es fenomenal lo que le dice. Miren, ahora él le menciona, en primer lugar, yo soy santo y ustedes son santos. Y en segundo lugar dice que él está persuadido que la obra que él comenzó, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Pero cuiden, en el segundo capítulo dice, pero cuiden su salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Quiere decir que el Señor en el primer capítulo produce el querer y produce el hacer. Luego Él te menciona, pero cuida ¿con qué? Con temor y temblor tu salvación. En esta palabra dice, dinamízate. Ahora que ya eres salvo, debes comenzar a caminar. Debes comenzar ahora ¿qué? A crecer. Tienes que comenzar a expandirte. Hay personas que pueden tener 30 años, 40 años y el que habla el próximo año cumplo 36 años de vida cristiana, pero muchas veces nos estacionamos ahí. No es que esté viejo, ¿no? Nos estacionamos en ese aspecto de esa experiencia y se queda añeja. Está bien la experiencia, pero no te puedes haber quedado en esa época. Porque si ha pasado mucho tiempo y tienes 30 años en el Señor y no has caminado y aún sigues buscando el índice de la Biblia porque no sabes dónde está Sofonías, pregúntate si estás caminando. Si no sabes los libros poéticos, pregúntate si en los 36 años has caminado. Si en tu vida no ha habido un movimiento espiritual, si sigues haciendo lo mismo que hacías, si tu lenguaje sigue siendo el soez. Si tu comportamiento y tu actitud entre las circunstancias difíciles siguen siendo violentas. Si el amor que supuestamente debes profesar por el crecimiento que hay en ti no ha cambiado, sino que sigues violento. Eso no pasa aquí, ¿no? El que miente no entrará a relación. Esto nos da la preocupación diaria. Por eso Jesús subraya, sígueme, sígueme. En el libro de Hebreos, ustedes cuando ven el libro de Hebreos están los héroes de la fe, capítulo 11. Y luego el Señor menciona que continuemos la carrera, corre con tu carrera. ¿Qué quiere decir? Que póngase usted todo ese grupo que está ahí. ¿Y ellos de qué te están diciendo? Corre. ¿Qué significa? Sigue, continúa, no que te estanques. El cristiano tiene que continuar. Esa debe ser mi preocupación diaria, seguir a Cristo diariamente, ser dinámico en mi vida espiritual, en la búsqueda del Señor. Cada día hay un acercamiento de la palabra del Señor, mi búsqueda en el rostro del Señor cada día, cada noche para orarle al Señor. Yo tomo a Cristo para que estar activo. Ese es ocuparme de mi salvación con temor. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le habla a ellos no es para que seas salvo, sino porque eres salvo, debes preocuparte de tu vida con temor y temblor. ¿Lo entendimos ahora? No es que usted, si no lo hace, pierde la salvación. Ya, él te está dirigiendo ¿a quién? A salvos. ¿Lo entendimos bien? A salvos. Por lo tanto, porque soy salvo, ahora es cuando debo preocuparme con temor y temblor en mi salvación. Tengo que tener una actividad espiritual. Y miren, la pregunta es, ¿por qué Isaac buscó en los pozos de su padre? ¿Qué creen? ¿No podía él abrir otros pozos? ¿Cuál fue lo que él hizo? ¿Acaso él
pudo haber hecho otros pozos, pero miren, Jeremías dice algo interesante también de una sequedad. En un tiempo de crisis, Jeremías les habla y les dice, vuelvan a las sendas antiguas. ¿A qué se refiere esa palabra? Vuelvan a las sendas antiguas. Vuelvan a lo que los hombres fuertes del Señor, los profetas hicieron. Así como Isaac está buscando, vuelva a los pozos de tu padre donde hay aguas urgentes, aguas vivas. Él dice, vuelve a la senda antigua. Comienza a observar a esos profetas que eran del Señor, a estas personas que realmente convivían y vivían con el Señor a través de ese poder que venía de lo alto. Vuelve a la senda antigua. Cuando él regresa nuevamente para la fortaleza, él busca un pozo. Porque ese es regresar a donde, a la senda antigua, y sabe que en ese pozo va a encontrar agua. Sin embargo, muchas personas a veces quieren atajos espirituales. ¿No conocí a esas personas? Atajos espirituales. O sea, quieren que rápidamente alguien le imponga las manos y ¿qué? Y ya tenga todo, tenga el agua, el pozo, la fortaleza y la dinamización para caminar, etcétera, ¿no? Pero te digo, así venga Gabriel y 40 ángeles más y te pongan la mano en ti, si tú no estás buscando del Señor y no estás tomando de la fuente, por más que te traigan a todos los ángeles, habidos y por haber, no va a pasar nada. Esta situación no es que voy a ahorrar camino, no, así no funciona esto. Lo que tienes que hacer ahora es buscar en los pozos antiguos. ¿Y cómo buscar en los pozos antiguos? Es de la siguiente manera. Vea, Pablo murió, ¿no fue así? Lucas murió. Los profetas murieron. Todo el Nuevo Testamento, todos los personajes que murieron, pero Dios no murió. Y lo mismo que hizo con Pedro, Pablo, Lucas, lo mismo que hizo con todos los héroes de la fe, lo va a hacer contigo. Con una condición, que tomes del agua. ¿Y cómo puedo tomar de esa agua? Miren, la única forma para tomar de esa agua está en tu palabra. Ese es el pozo al cual tú tienes que acercarte a tomarla. No hay otra forma. Porque nosotros podemos llegar a la iglesia 2 veces por semana. Si fuera nuestra iglesia, vendríamos más veces. Pero podrías estar llegando 2, 3 veces a la semana a la iglesia, escuchar la predicación, pero mi predicación vendría a ser como un cañito. ¿Saben por qué? Porque mi predicación está fluyendo de mi persona. Y ustedes están tomando de esa predicación. Está bien, para crecimiento, pero usted tiene que cavar su propio pozo. No tomar solamente del pozo donde yo estoy ahora dándoles, porque eso es para conocimiento, para preparación, para que nosotros vengamos y nos exhortemos, pero usted tiene que tener su pozo. No puede estar solamente sujeto, ya vine el domingo, ya vine el martes, ya fui salvo, el Señor ya me salvó. Eso no es seguirlo al Señor, eso es estancarte. Y muchas personas solamente tomamos agua estancada en vez de tomar la propia agua de vida que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, ir directamente a la fuente todos los días. ¿Y saben por qué tenemos que ir? Porque no somos perfectos. Y como no somos perfectos, tenemos que dejar cosas que nos están haciendo daño. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que nos hacen daño? ¿Usted lo sabe? Sí. A veces mi temperamento, mi esposa está dando una clase de temperamento. ¿No es así? Ella ya me ha estudiado. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que ir a la fuente de vida. Miren, y la única fuente de vida para llegar a eso es leer la palabra de Dios. Pero no la lea en una tarde todo el evangelio y ya usted, ya me llené. No. Nadie me dice, ya leí toda la Biblia. No es tampoco, eso no es tomar reposo. Lea unos 4 versículos, medítelos. Ore, háblame, Señor. Si era difícil en la antigüedad cavar pozos, es difícil ahora leer tu palabra, pero quiero extraer de esa agua. Quiero tomar de esa agua. Quiero abrir ese pozo. Quiero dejar todo lo que me está haciendo daño, pero que quiero tomar realmente de ese pozo. Está bien, me convertí un día, fui salvo, pero ahora han pasado 2 años y no te he seguido, Señor. Me he quedado estancado, me he quedado amargo. Y sin embargo, todos los días tengo que observar cuál es mi error, mis contestaciones, cómo son mis contestaciones con mi pareja.
Usted la trata bien a su pareja. ¿Cómo son mis actitudes con mis jefes? Pero que ese jefe le vaya bien. Así es lo que usted dice, ¿no? ¿Cómo es mi actitud con las personas que están a mi alrededor? ¿Cuántas caretas uso? Por lo tanto, tenemos que ir despojándonos, pero para despojarme tengo que ir cavando mi pozo y tengo que caminar. La vida cristiana es un dinamismo. Y cuando camino, dice la palabra del Señor, y le dijo a los apóstoles, cuando Él te llamó, cuando lo llamó Pedro, le dijo, seguidme. Pero vea, no le dijo, porque si tú me sigues, un día vas a predicar allá en el templo y se van a convertir después que tú sanes, ¿a quién? Al hombre tullido que encontrabas ahí sentado. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, ven y sigue el oficio de pescador de hombres. Porque lo demás el Señor sí lo sabía. Él no te va a decir, vas a hacer esto. No, te dice, sígueme. Y cuando tú me sigues, hay poder en Cristo. Y ese fue el poder que Él demostró una vez que lo siguió. Su vida literalmente cambió. Pero antes que cambiara, en el último instante, Pedro lo traiciona. ¿No fue así? ¿Y qué hace el Señor Jesús en el mar de Galilea? Camina otra vez. Siempre caminando, ¿no? Jesús siempre caminando. Cuando usted lee el Nuevo Testamento dice Jesús caminando. Pero esta vez caminó y lo llama a Pedro, que lo traicionó, le dice, seguidme. Pedro, ven. Y Pedro hasta el último, no es por nada, pero a veces somos como Pedro nosotros. Le dice, no, sí quería, pero lo ve a Juan. Entonces voltea y le digo, ¿y qué con Juan? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa lo que haga con Juan? Tú sígueme. Yo no te he dicho, lo que yo haga con Juan, ese es mi problema. ¿Qué si yo lo dejo hasta el final? Y fue profetizado, ¿no? Porque Juan fue el último. Pero vean, hasta el último, y él está siguiendo y lo ve a Juan. Dice, no mires al costado, no mires al otro lado, tú sígueme. Hermanos, en esta tarde quiero que reflexionemos 3 cosas. La primera, ¿está seco su corazón? Usted lo sabe. Cuando usted comienza a las moscas de la chismoseo, de las cosas que pasan por nuestras cabezas, están dando vueltas porque se está secando. Segundo, estaba buscando en el pozo de agua viva de la palabra de Dios diariamente, orando, meditando, doblando rodillas, sabiendo que hay esperanzas puestas en el libro de Revelación, que Él viene por nosotros. Y tercero, de sus labios brotan ríos de agua viva para consolación a otras personas. Si no pasa esas cosas, es ahora que yo me convertí o tengo 15 o 5 años o 20, déjelo. Ahora agarre y dile, Señor, durante tanto tiempo me llamaste y me dijiste seguidme, y yo sigo parado. Veo a los héroes de la fe gritándome, sigue tu carrera, y todos han corrido y yo acá parado. Veo que pasan aún los niños que se bautizan y yo sigo parado. Señor, tengo mis piernas ya estancadas, creo que soy hasta un árbol plantado. Señor, sácame de raíz de aquí. De tanto estar parado me he secado. Pero Señor, dile así. He estado tanto tiempo atrapado, Señor, que ahora quiero correr la carrera. Quiero seguir la meta. Ahora quiero escuchar a esos héroes de la fe que están ahí diciéndome, Williams, sigue, Maribel, sigue, Dominga, corre. Porque si te caes, esta es la única carrera que el que viene atrás te levante y te dice, corramos y sigamos a Cristo Jesús. Es el tiempo de reconocer hasta qué punto me he secado. ¿Cuántas veces voy al pozo o tomo agua estancada? Cuando tomas agua estancada escuchas predicaciones extrañas, doctrinas torcidas, porque no sabe tomar del agua. No sabe si el agua está con veneno o no, se la toma. Pero cuando Cristo Jesús está en su corazón, sabe, esa doctrina es correcta, esa agua es correcta porque está hablando de la fuente de vida. Solo así nosotros crecemos en Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta tarde, ¿no?
seguirlo a Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Nos ponemos de pie. Amado Padre, Dios de vida, Señor, te damos las gracias por todas las cosas que nos das, Señor, y nos muestras a través de tu creación. Oh Dios, tu vida en la cruz del Calvario nos permitió vida eterna hacia nosotros. Señor, estamos tan, como dice tu palabra, alegres de saber, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra vida, Señor, que sin ti no somos nada. Pero pedimos perdón, Señor, porque a veces dejamos que nuestros corazones se sequen y no tomamos del pozo de agua viva, Señor, que eres tú, que es tu revelación en tu palabra. Señor, perdónanos y que nos fortalezca, Señor, a través del conocimiento, pero de nuestra actitud disciplinada, Señor, de conocerte más y más cada día para vida eterna, Señor. Que lo que está incomodándonos, Señor, nos dé la fortaleza para dejarlo, Señor, y caminar sin ninguna carga, Señor, detrás tuyo, Señor, porque el único camino de vida eterna es Jesús. Y hacia allí, Señor, estamos caminando. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En esa actitud, invito a mi hermana Zoila y a mi hermana Violeta, a las sugieres en esta tarde para tomar la Santa Cena. Recuerden que antes de tomar la Santa Cena, tal como lo mencioné en la predicación, es recordar la primera vez que el Señor nos llamó de muerte a vida. Eso es mi recordar. Por eso Él dijo un pacto de vida, ahora les doy. Recordar también, en segundo punto, que hay una esperanza puesta en el Señor. Tercer punto es que ahora debo reflexionar cómo está mi vida cristiana y recordar que toda promesa del Señor es cierta, que Él ya puso tu nombre en el libro de la vida y que no hay que tener temor si pierdo o no la salvación, ya somos salvos. Lo que Él quiere ahora es que sigas, camina. Si no lo haces te secas, si no queremos secarnos. Invitamos a los hermanos que con reverencia, pero con la actitud de alegría compartamos el pan y el vino en esta tarde. Hermana, tomen, por favor. Casi me voy. Pónganse aquí. Pueden pasar, hermanos. Hermano Franklin, ¿podría cortarla? Alcáncele el pan. Espera, hermana. Le va a alcanzar el pan.